¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y hoy voy a hacer una locura porque estoy arrancando este directo, estamos en la Feria de Milán, en Eurocucine, en la hora punta, porque son como las 12 y cuarto de la mañana, ¿verdad? 11 y cuarto, perdón, 12 y cuarto de la mañana y esto está lleno de gente, pero ¿sabes qué? Aquí detrás está el stand de Bora. Tiene un montón de novedades y de cosas súper chulas que yo he estado viendo y que me han encantado. Y aparte de que he hecho pequeños vídeos para subir a Instagram y también para subir aquí a los YouTube Shorts, me apetece enseñaros el stand en directo. Los cocineros cocinando, el tipo con la envasadora, los frigoríficos, absolutamente todo. Se van a cruzar un montón de gente por medio y espero que se me escuche muy bien o por lo menos que se me escuche. A los mandos está David, mi compañero, y nos vamos para adentro. Venga, vamos David, a ver qué pasa. Desearme suerte. Por cierto, hay alguien en directo, si se está escuchando bien, por favor, ponernos un dedo hacia arriba. Me avisas, ¿vale, David? Bueno, espero que no nos pidan la entrada. Esto ya es el primer punto, porque lógicamente hay que tener una entrada. Vale, ponemos cara de que estamos grabando un vídeo. Hola, venimos filmando. Gracias. ¡Ah! Mira, una de las cosas que más me llama la atención es el stand. Si tú algunas veces has visto alguno de nuestros vídeos que hemos grabado en Rublin, que es donde tienen ellos el showroom, tienen lo que le llaman la Fly Kitchen, que es una cocina volando. ¿Cómo lo hacen? Apoyan una roca como esta. Me han dicho que eran 17 toneladas. De hecho, lo ha traído una grúa y luego ha montado el stand. Esto no es mentira, ¿eh? Es una roca, de verdad. Así se las gasta Bora. Vale, David, voy a intentar ponerme por detrás que hay menos gente, ¿vale? Y seguimos hablando. Darme un instante, estoy aquí. Estoy aquí y estoy aquí. Me cuelo por aquí detrás y lo tengo. Mira, he visto antes, está el horno lavando. Mira cómo funciona. ¿Quieres que lo enseñe yo desde aquí, David? Mira, dame un instante. O sea, mirar cómo se autolimpia este horno de Bora. Eso que está ahí es un cartucho donde está el jabón y se va dosificando poco a poco. El horno tiene un desagüe, aunque cuando se autolimpia el proceso dura muchas horas y reaprovecha el agua una y otra vez, cuando ya está muy sucia la desecha. Este horno lleva toma de agua y desagüe. Esto es muy importante para que funcione así. Y cuando no está haciendo esto, puede estar haciendo elaboraciones como estas. Bueno, está el chef distraído. Vamos a darle al botón de abrir y le vamos a abrir para poderos enseñar. Mira, aquí está como deshidratando las pieles de los limones, de las naranjas. Ahí abajo parece que tiene romero. Y todo esto lo está haciendo porque está envasando al vacío. Le doy la cámara otra vez a David. Vale, lo que está haciendo ahora es que va a maridar, es decir, va a echar un líquido y va a echar un alimento dentro y lo que hace esto es que saca el aire y para, saca el aire y para. Por lo tanto, consigue que se mezclen por completo. Esto de aquí es simplemente aceite, pero él le ha introducido el romero que ha deshidratado dentro, unas guindillitas en el interior y con esto ha hecho un aceite picante. Lo hace con este tapón. Que es con el que consigue la envasadora sacar aire. Y la envasadora está ahí funcionando ahora. Mira, enséñasela, David. Con la misma envasadora y utilizando este tapón, cualquier botella de cristal, podrías introducirle el tapón y dejarla al vacío. No solamente si fuera aceite, pero imagínate un zumo de naranja o imagínate que te haces un preparado para por las mañanas o un caldo de pescado. Cualquier líquido dentro de una botella de cristal, con este tipo de tapones lo puedes dejar envasado al vacío. Y es que lo más peligroso de los alimentos siempre es el oxígeno, porque es lo que hace que se estropeen. Si es para mucho tiempo o lo quieres congelar, lo ideal es meterlo en una bolsa como tiene aquí los limones. Él además, en la plancha, en lo que es el grill, lo que hace es que le da un pequeño pase a este romero y seguro que con eso le saca, pues no sé, más sabor, algún truco tiene que tener. Utiliza la bandeja del air fryer. Esta es la bandeja que se utiliza para el air fryer, porque todo el horno por completo también tiene freidora de aire. Es una invasión. Es una invasión. Vale, yo me voy, chef, me voy. Thank you. ¿Qué razón tiene? Es una invasión. Vale,
vamos a intentar meternos allí que está el cocinero. Ven. O sea, mira quién tengo aquí. Hola, Estela. Hola, chicos. Tengo por aquí parte del equipo CJR. Es Estela, mi socia, mi mujer, mi manager y mi compañera. Te quiero, mi amor. Mira, ven, ven. ¿Me podré meter ahí detrás, David? ¿Sí? ¿Me podré meter ahí detrás? ¿Sí? Vale, dice que sí. Pues si David dice que sí, yo me meto. Perdón. Ven. Allora vai qua sopra, impostazioni, Vale. e gli dici modalità ospite o modalità bambino. Está explicando todas las funciones que tiene el horno. Mira. Y allí en el teppanyaki tiene algunas de las verduras. Quizá, mira, allí tenéis que a Lucía. Esta es Lucía, compañera del estudio, y esta es Miriam, compañera del estudio. Hola, chicas. Estamos en directo. ¿Qué te parece si intentas ir hasta aquella esquina y yo me quedo aquí y te sigo contando, ¿sí? Vale, mira, de lo que más me mola de este horno es que viene incorporado un sistema de filtración. Tiene unos filtros exactamente iguales que los de los sistemas de extracción que tiene, las placas con extractor, y lo que hace que cuando cocinan todos los humos se limpian y se devuelven a la vivienda limpios. Es decir, que si tú haces un pescado, haces una carne o cualquiera de los alimentos, no huele absolutamente nada. Y otra cosa que es que antes de abrir la puerta la puedes abrir con la mano, pero también le puedes dar a este botón de aquí, y al darle a ese botón lo que hace es que la puerta tarda 10 segundos o 15 en abrir, y cuando abre la campana funciona y recoge todo el vapor y todos los olores. Por lo tanto, el aire que sale otra vez a la vivienda está limpia. ¿Sabes quién agradece mucho este tipo de sistemas? Las personas que llevan gafas, lentes. ¿Por qué? Porque no se le empañan cuando abren el horno. Por Dios, mirar estos croissants, qué pinta tienen. O sea, impresionante. Vale, los va a sacar esta mujer con la espátula. ¿Estarán muy pegados o no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo están. Hostia, esto no puede ser más en directo, ¿eh? ¡Qué pinta, por favor! ¡Qué pinta! Mira, este lo levantó con la mano. ¡Hala, hola! A ver. ¡Eco! ¿Le cogemos uno? ¿Eh? ¿Se lo cogemos, David? ¿No? Vale. Vale, dejamos los croissants porque a mí me está entrando el hambre solo verlo. David, te veo aquí en el medio. Vamos para aquí. Bueno, lo de la bandeja es un espectáculo porque se limpia con una facilidad tremenda. Te lo digo porque yo lo tengo en mi casa y también lo tengo en el estudio y lo tengo más que testado. Yo no necesito ver al cocinero porque sé perfectamente cómo funciona, y te digo que lo de la bandeja, cómo se limpia, es un espectáculo. Aquí hay más gente, pero vamos. Vale, en esta zona están los sistemas de extracción. Ok, vamos a ver por dónde nos hacemos fuertes. Vamos a ver por dónde nos hacemos fuertes. Vale, aquí hay dos cosas que me gustan. Una es la lámpara. Mira, venid. Ven. Vale. Ven. ¡Ay, que tenemos un trocito, David! Ven, mira. O sea, mirar esta lámpara cómo funciona. Con un dedo la bajo, con un dedo la subo. Aquí, lo voy a hacer aquí, que lo puedes ver mejor. Tú estás cocinando, necesitas ver cómo va el alimento, lo tienes aquí. Pero si no quiero, puedo apagar, bajar la intensidad. He bajado la intensidad, ahora ya no se me ve tanto. Si me molesta, puedo subirla y tenerla aquí. Desde aquí puedo cambiar, no sé si se me ve el color, cómo va cambiando a cálido. Cuando parpadee estará en el punto más cálido. Si la quiero la luz más blanca, simplemente tengo que hacer así, se va convirtiendo en luz blanca. Lo mismo para la iluminación de la parte superior, y dándole para atrás la apago, dándole para adelante la enciendo. La enciendo, la apago. Me parece una locura. La quiero para mi casa. Mira, aquí que no hay, es mucho más sencillo, mira. ¿Te imaginas? Estás cocinando y necesitas la luz. Evidentemente aquí no está puesta justo en el sitio porque está puesta
para si estuvieras por el otro lado, es esta la que está correcta. Tú la tienes aquí delante. Puedes ver los alimentos con una perfección absoluta. Cuando te molesta, la levantas. Y si quieres, eliminas la luz de arriba. O sea, me parece una locura. Intentamos grabar los accesorios del horno. Y ahora os enseño el horno, porque para mí el horno... Bueno, mira, aprovecho que está este. El horno es una locura. Es el horno que estaba manejando el cocinero antes. Tiene una pantalla táctil, lo primero. Se puede regular en altura, porque quizá este ángulo, si tú tienes el horno aquí debajo, necesitas que se levante para poder ver bien la pantalla. David, a ver si podemos pillar... Mira, por ejemplo, en el modo automático, pescados, carnes, pollo, verduras, patatas, cupcakes, verduras, postres, huevos, pasta, tienes de todo. Mira, solo mira qué menú tiene para los huevos cocidos, o sea, es increíble. Yo lo que más utilizo es el pescado y la carne. Y además es súper sencillo porque, mira, si yo quiero, por ejemplo, es un bistec de carne, él te dice poco hecho, medio o muy hecho. Y tú aquí seleccionas el punto de la carne que quieres. ¿Cómo funciona? Vamos a darle al botón, se abre. Este es el secreto del horno. Es la sonda de 4 puntos. No sé si se aprecia ahí un punto negro, otro punto negro, otro y otro. Mira, a ver ahí. ¿Qué ocurre? Cuando tú metes la carne, introduces esto dentro de la carne y él ya sabe, mira, ponerlo así y así. Mira. Él ya sabe cuando vienes aquí y le doy a la sonda que cuando está a 56 grados en el interior, con menos 100 de humedad y a 230, que es el último paso, y te pone menos 100 para que le quede la costra a la carne por fuera, aquí está la carne hecha. Tú ya no te tienes que preocupar de nada más. Y cuando digo menos 100 de humedad, es porque el horno puedes elegir 100% de humedad, es decir, horno a vapor total, y puedes ir regulando cuánto quieres la humedad, cuánto. Y tienes menos 100 de humedad. Cuando tú le metes menos 100 de humedad, no hace falta tanto. Con menos 60 y menos 40 hace la misma función que haría un grill, pero sin quemarte el alimento, porque lo que está haciendo no es calentarlo a través de una resistencia, sino que está extrayendo la humedad. Y ahora te voy a enseñar lo que más me mola, que era lo que te decía antes de los olores. ¿Tú conoces un horno que tenga una campana en el interior? Es que Bora empieza haciendo los sistemas de extracción de superficie, es decir, las placas con extractor. ¿Y qué hizo? Pues tuvo esta brillante idea: colocarle un filtro en el interior al horno. Esto es lo que hace que el aire, cuando se devuelve a la vivienda, cuando se devuelve a la misma estancia, queda completamente filtrada. ¿Y cuánto dura este filtro? Muchísimo. Depende de cuánto lo uses, pero esto lo cambias a los años. Lo metemos para adentro. David, ¿se podrán ver las toberas? Estas. Esto, cuando tú le das al botón de abrir la puerta, se activa automáticamente el motor y chupa por aquí el aire, lo filtra y lo devuelve en la parte de atrás. De tal manera que cuando esto se abre, aquí ya no sale el vapor. Bandeja para trabajar con 100% de humedad. Te lo pone además por aquí. Máximo 120 grados, pero 100% de humedad. No sé si se ve aquí. 100% de humedad. Perfecto para cualquier alimento, por ejemplo, como los mariscos. La parrilla convencional y la bandeja antiadherente, que tiene dos modelos. Poco profundo y más profundo. Y ahora, uno de los que más me gusta está aquí. Ven. Vamos por el medio, ven, acompáñame. Perdón. Papá está guardado. Es esta, que es esta de aquí. Esta es la parrilla. Aquí puedes colocar un pedazo de carne, puedes colocar un pescado, te queda si quieres con el efecto de las hamburguesas o del bacon, y si le das la vuelta es completamente como una piedra pizza, es como si tuvieras un grill dentro del horno de tu casa. Y es tanto el efecto que hace que viene con este accesorio. Es que no quiero estropearle el vídeo a esta chica. La voy a dejar aquí. Viene con este accesorio, mira. ¡Tachán! David, ¿te apetece una pizza?
coges la pizza y la sacas. Este es el accesorio que te decía. Y ahora le vamos a dejar colocado esto en su sitio, que no quiero yo que piense que no está por aquí. Aquí. Mira, otra opción que me encanta, vamos a aprovechar el grill. Voy a poner el grill dentro, David. Tú puedes coger una carne, pero una carne grande, como las que nos gusta en León, en mi tierra. 1,4 kg, 1,2 kg, 2 kilos. ¿Cómo la haces? Primero la marcas. ¿Cuánto? Muy poco, 1 minuto, para que no se escapen los jugos. Con el mismo grill, te vienes. Please, push the button, please. Yeah, thank you. Aquí está, no. Bueno, ok. Anyway, open the door, please. Thank you. Con la misma bandeja, esto estaría caliente, necesitaría unas manos. Mira. Encaja perfectamente. Ahora vendría, pincharía en la carne la sonda, vendría automático, elegiría la carne, elegiría aquí y diría, pues no sé, venga, un tomahawk. Ok, que termine el programa anterior. Y ahora elijo cuánto de hecho la quiero o no la quiero. Tasca, le doy con el peso y el tiempo y yo me voy a hacer otra cosa. Ya el horno se encarga de terminar. Y te digo, de verdad, con mi experiencia de utilizarlo en mi casa con mi familia, que te lo deja clavado. Vale, devuelvo aquí y devuelvo allí. Vamos a intentar ir atrás del todo, David, y aprovechamos para ver, voy yo delante, las placas. Vale. A ver, dale. Mira. It's good Marketing, idea. It's good marketing. Es marketing. The boss here. Es lo que te sobra de los caramelos. Good idea. Ya está. Es como Spiderman. Ya está. Perfect. Oye, congratulations. Thank you. Mira, Devo fare una cosa, guarda, se lo può segnare, plan, es la nueva placa de Bora, la X Pure, en el acabado mate, te la enseño aquí, que es espectacular. He visto varios acabados mate, pero te puedo prometer que este es diferente en el color y en el tacto. Está enseñando los filtros. Este es el filtro antiolores. Ok, este es el filtro que filtra los olores. Este es el que filtra la grasa. Y este, el que la dirige y la conduce al centro. Y esto, madre mía, qué aire. No tenemos ningún papel, ¿no? Como tenía el tipo. Queda planito, no tiene asa y para levantarlo simplemente pulsas y se abre. Mira. Esto entra así, entra por aquí así, imagínatelo debajo, ¿vale? Tiqui, 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 tiqui. Queda así, porque aquí detrás está la tobera, pero en el interior esta pieza queda aquí dentro y esta viene aquí montada. Nosotros muchas veces, nuestros clientes, lo que hacen es que compran otra pieza igual que esta. ¿Por qué? Porque así continuamente, cada vez que terminan una de las elaboraciones, carne o pescado, la meten dentro de lavavajillas, sacan la otra y lo van manteniendo siempre limpio al día. Esto en lavavajillas, con flis, con cualquier desengrasante, al día a día lo puedes utilizar, súper resistente. Y mira, este enrejillado que yo meto la mano, mira, y no se ve moverse los dedos por dentro, casi ni a la luz se ve. Este tupido es el que consigue retener la mayoría de los olores. Súper bonita. Hasta la pequeña viene con el sistema para la parrilla grill. Esto hay que tener cuidado, que esto calienta volando. Venga, ya estoy yo pendiente de que funcione todo. Mira, acércate porque mola mucho el teclado bicolor. Tienes el azul para el aire y el rojo para la temperatura. A mí estas tonterías, no sé por qué, pero me encantan. Y luego, mira, aquí abajo está la estrella, ahí no se ve. Tenemos que venir. Es que necesitamos una cazuela. Tiene 3 funciones que a mí particularmente me encantan. Una de ellas es la función fry. ¿Qué hace la función fry?
regula la temperatura con absoluta precisión. Es decir, de 120 grados a 220 grados puedes ir trabajando en vez de la velocidad 1, 2, 3, 4, 5, como la mayoría de placas, así hasta el 9, te lo va marcando en grados. 120, 140, 180, 200, 220, vas en tramos de grados. Esto para el que le guste cocinar y le guste la precisión es perfecto. Segunda función, la función boiled. Te ayuda a hervir los líquidos sin liarla, ni prepararla, ni que se te derrame. Es decir, colocas una olla con cualquier tipo de líquido, le das a la función boil y se encarga de hacerlo hervir al punto de ebullición. Cuando llega, se para y te avisa, porque entra en funcionamiento la tercera función, que es el mantener caliente. Tiene 3 tipos. El primero, 45 grados. Perfecto para derretir mantequillas, chocolates, todo lo que necesites derretir con una precisión y que no se queme, lo utilices con esta función. Segunda función, mantener caliente, 75 grados, justo para que no se cocine, pero se mantenga caliente. Y última función, 95 grados, para mantener el punto de ebullición y que no se derrame. Todo eso en una pequeña placa asombrosamente bonita. Y David, le enseñamos el enrasado. Mira, este es el enrasado. Este es el enrasado. Enrasado completamente. Que no te moleste cuando te estás moviendo por la placa, con las tablas, con las sartenes o con las ollas. Enrasado completamente. Ay, perdón. Voy a intentar enseñar los frigoríficos. Ven por aquí. Hola. Vale, mira. Me gusta porque le han dado una vuelta, cambiamos. Le han dado una vuelta al interior. Lo han hecho todo con un cristal ahumado. Han colocado la iluminación en los laterales. Pero lo que más me mola es que estas cestas, donde tú puedes tener guardada la verdura o puedes tener guardadas las frutas, que siempre son complicadas de sacar, que llevan una puertecita, que nunca salen por completo, aquí está pensado para que incluso te la lleves a la mesa, pongas, cargues, metas, y cuando terminas, tan sencillo, vienes... Bueno, mira, antes de ponerlo te lo enseño. Tiene la forma ya predefinida, ni clac, ni enganche, nada, súper. Ya está. Cerrada, se acabó. Aquí tienes para colgar envases de salsas, que pueden ser como esto, que parece pasta de dientes, o cualquiera de las salsas o bolsas que tú tengas. La huevera, que mola mucho. Mira, a ver, David, que no la quiero sacar. Si se ve. Mira cómo mola la huevera. Si no la saco, ¿eh? Esto, este huevo, es raro, ¿eh? Es negro. Ahí está. La huevera. Y ahora, con la misma filosofía, está el solo frigo y el solo congelador, que están aquí. Mira. Vienen con la hielera. Perdón. Todos los juguetitos, las hieleras, el interior y la madera. Solo congelador y solo frigo. Y una cosa más que te quiero enseñar, que está por aquí. Perdón por todos los cambios, ¿eh? Es la placa profesional. Esta lleva los mandos en esta parte. Y la verdad que le da otro rollo a la placa. Tiene otra esencia, tiene otro calibrado. El clac, el cómo funciona la pantalla, lo precisos que son. O sea, cómo se sienten. Se siente robusto, se siente duro, se siente bueno. O sea, es que, de verdad, el clac, cómo hace el clac, que tiene ese tacto que a mí me gusta. ¿Y esto para qué sirve? Porque tú puedes venir y puedes hacer aquí todas las agrupaciones que quieras. Todo inducción, pues pone aquí un teppanyaki, puedes continuar con otro módulo de campana, pues con el boil. O sea, así puedes continuar toda la distancia que necesites. Y lo manejas todo desde aquí abajo. Y además, si te quedas sin tomas de corriente, todavía puedes colocar la última toma de corriente. Hemos hecho un repaso a todo, te iba a decir, David, vamos a despedir ahí a la entrada, pero creo que va a ser imposible cruzar todo el gentío. Échale un plano de cómo está todo el stand de Bora. Está bárbaro, muy loco. El anemómetro. Vale, este es un anemómetro. Soplando. Ah, ok.
So that's our going to Metros por segundo. Meters per second. Metros por segundo. 15 metros por segundo, 14,9. 14, casi. Mira, 15 metros por segundo, sí. 15 metros por segundo, es una barbaridad. Súper. Wow. It's same for only Only expert. Lo chupó. it's dangerous. Una barbaridad. Sabéis que soy un enamorado de Bora. Me gusta la marca, me gusta la empresa, me gusta el producto, me gusta el resultado que tiene. Y hoy lo que quería era compartir cómo se vive este stand en riguroso directo. No sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero si te queda alguna duda, pónmelo en comentarios, que estaré encantado de ayudarte si puedo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!